Les saludamos de parte de la comunidad Pentecostés a este seminario web sobre la Eucaristía y la Santa Misa. Un poquito para ir entrando ya en el tema, les recordamos, nosotros somos la Asociación Privada de Fieles, Comunidad Pentecostés, que tiene como fecha de nacimiento el 17 de octubre de 1984, a partir de un seminario de vida en el Espíritu dentro de la Renovación Carismática Católica. Un poco para contarles sobre nosotros, trabajamos bajo la dirección y lineamientos de nuestra amada Iglesia Católica. El Estatuto de Constitución Jurídico fue aprobado en la Arquidiócesis de Quito bajo decreto arzobispal número 573 del año 96, con lo cual continúan los servicios de evangelización y formación de los fieles en las distintas etapas del camino espiritual, como lo son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. Nuestra misión es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Esto lo hacemos con perseverancia y también con alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Vamos a avanzar ya con la sesión número 13. Recuerden que todo esto parte del Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en la ciudad de Quito en el mes de septiembre. En este caso, el tema para esta noche es Eucaristía, pan partido, compartido y repartido. Nos acompaña nuestro hermano Christopher Zambrano. Le doy paso a Anita, por favor, para iniciar con la oración al Espíritu Santo. Vamos en el lugar donde estamos, vamos a cerrar un momento nuestros ojos y nos vamos a poner en la presencia del Señor. Mi amado Señor, te queremos dar gracias por congregarnos en esta noche, un jueves más para recibir este webinar, para seguir aprendiendo más de ti, porque uno no puede enamorarse de quien no conoce. Y qué mejor, Señor, enamorarnos de ti, conociéndote en la Santa Eucaristía. Te pedimos, Santo Espíritu, que te poses sobre nuestro hermano Christopher, que es el instrumento que tomas en esta noche para que nos venga a hablar de ti, mi amado Señor, para que nos enseñe más de ti, para seguir avanzando a esa meta tan anhelada que tenemos como hijos tuyos, llegar a la santidad para compartir contigo la vida eterna. Y por eso juntos te decimos en esta noche, en este mes de mayo, mes de María que casi se termina, esa oración tan preciosa que el arcángel Gabriel le hizo como poema a Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano Christopher, el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Buenas noches con todos, esperando se encuentre muy bien. Gracias por la invitación, gracias por ese espacio. Bueno, pues creo que paso a paso, primero pues después de agradecerles, pues presentarme. Mi nombre es Christopher Zambrano, soy misionero oblato de la congregación de los Padres Oblatos, a quienes regentamos la Basílica del Voto Nacional. Bueno, voy a comenzar compartiendo. Eh, sí se está viendo, sí creo. Ya. Sí. Entonces, presentándoles, pues, creo que la congregación de una forma un poco rápida, viendo la situación, eh, pues somos una congregación ecuatoriana, nacida en 1884, 100 años antes de la fundación de ustedes, también como sociedad de la Asociación de Laicos, como Asociación Fieles de Laicos, sí, si no me equivoco, sí. Ya. Bueno, nuestro padre fundador, el padre Julio María Matubelli, venerable padre Julio María Matubelli, es sacerdote cuencano, camino a los altares, eh, que de alguna forma, pues, es el que nos imparte, pues, la herencia del Espíritu Santo, el carisma de la congregación, de ser hostias simuladas,
a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esto como un preámbulo en cuanto a la relación también que tendrá que ver esto con el tema del día de hoy, que es Eucaristía, pan, partido, compartido y repartido. Voy a adelantarme a la conclusión. Pues este tema, cuando lo conversaba con Carolina, eh, directamente se relacionaba de manera personal conmigo y con la espiritualidad, con el carisma oblato, eh, en el hecho de que ser un pan partido, compartido y repartido, automáticamente se traduce en una sola palabra, que es oblación, que es entrega, ¿no? Eh, Esto, pues, es la característica fundamental de la Eucaristía, de la presencia real de Jesucristo en las especies del pan y del vino que están consagrados. Ante eso, pues, dando este preámbulo, pues, siento el deseo de compartirles eso, ¿no? Entonces, nuestra congregación nos invita a nosotros como Blatos a hacer otra Eucaristía, un pan compartido, partido y repartido como nos enseña el padre Matoy. Y entonces, por esa razón, yo escogí este tema porque pues tiene mucha relación con mi espiritualidad congregacional y de alguna forma pues con la vida de oblación y me siento pues muy cercano a él, ¿no? En cuanto a eso, pues continúo, ¿no? He tomado una bibliografía un poco corta o amplia, no sé, como base de alguna forma en un texto que se llama Eucaristía, Don y Misterio, un tratado histórico-teológico de García, no me acuerdo el nombre, es un textito un poco extenso, pero que tiene algunos detalles, que está reforzado, pues efectivamente, de la espiritualidad oblata en ciertos detalles, las obras completas del fundador y alguna bibliografía complementaria. Y he tomado también este tema porque me ha invitado a repensar en algunos temas que en mi noviciado en el 2019 y 20, pues trabajé para un trabajo académico, que en este caso, pues una monografía, que fue eucarística. En este caso, pues compartiendo ese preámbulo, pues quiero dar inicio. Creo que queda tiempo suficiente porque yo no voy a hablar de mucho en la exposición, voy a ser muy concreto, pero con cosas muy exactas, ¿no? Bueno, entonces vale recalcar primero que la Eucaristía es el sacramento más importante o el centro de la vida de la iglesia, el sacramento central de la iglesia. Y eso creo que es pues de alguna forma, dijo alguien de cultura general para nosotros, como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica y como nos explica también el Código de Derecho Canónico. Y que ustedes creo que pues tenemos tal vez claro, ¿no? Eucaristía pues viene del griego que significa acción de gracias y es el sacramento pues del amor, eso es importante. El sacramento del amor lo he denominado yo en muchos momentos el misterio sobre el misterio de Dios sobre el misterio de su amor que se ha quedado entre nosotros. Entonces, es el sacramento que ha sido instituido por Jesucristo, por el Señor, en la persona de los apóstoles o ellos como quienes reciben de primera mano aquel misterio de amor. Eh, ¿En qué se basa directamente para hablar de manera concreta? Tal vez creo que lo tenemos muy claro y tal vez lo han dicho, pues es el alimento, ¿no? La Eucaristía es un alimento, de alguna forma que se traduce en la transustanciación de las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, de manera presente, real, como lo explica pues el texto de teología dogmática. Y de aquí yo quiero quedarme en un punto importante. Es la misma que le da unidad a la iglesia, que es el misterio, que es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico del Señor. Y pues Cristo la cabeza, como le explica Pablo. Y aquí es importante recalcar que se une siempre al misterio de la iglesia, a ese misterio de oblación de la iglesia. Por tanto, ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, son las siglas que están CCE, en el numeral 877, pues nos dice esto, lo leo, ¿no? Es el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz
que es el culmen y fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y se realiza la unidad del pueblo de Dios que se lleva a término en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que nos quedemos importantemente con ese detalle de el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Eso es la Eucaristía. Y esto nos invita a nosotros a pensar en el sacrificio de la cruz, en la pasión del Señor. Y por supuesto, como lo hablábamos en el primer párrafo, en la institución de la Eucaristía. Entonces hay un sacrificio cruento que se ve manifestado en la sangre del Cordero, del Señor, en la cruz, y el sacrificio de alguna forma denominado incruento, que es la institución de la Eucaristía, que es lo que celebramos nosotros ahora, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la Eucaristía que celebramos. Entonces, dos razones importantes, la pasión y la institución, el sacrificio cruento e incruento. Entonces, esto va a ir complementándose a lo largo de la exposición, ¿no? Entonces, en este punto, pues, a manera de introducción, continuando, podemos entender que la definición de Eucaristía, pues, es sencillamente el sacramento central, pues, de nuestra fe y recuerda, conmemora, hace memorial, conmemoración de la Cena del Señor, el Jueves Santo, del humilde servicio, como se le conoce, del lavatorio de los pies, pero es la celebración de la institución de la Eucaristía, del mandamiento del amor, la institución del sacerdocio, del humilde servicio. Y esto, de alguna forma, pues, nos invita a centrarnos en la especie del pan en la Eucaristía. Y pues directamente el pan es el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Pero por qué? Porque se ha dado por nosotros. Otra vez, volvemos y reintegramos a entender que el pan de alguna forma es signo de darse, de sacrificarse. El mismo hecho de que Jesús se quede en la Eucaristía o que se entregue en la cruz nos enseña a nosotros que hay un sacrificio, el anonadamiento de Dios, la kenosis de Dios, se abaja a Dios para quedarse con nosotros y de alguna forma ser nuestro alimento. O sea, de alguna forma yo lo reconozco esto como un misterio tras otro misterio. O sea, no solo se queda con nosotros y se perpetúa a nuestro lado y nos acompaña, sino que se vuelve alimento de espiritual, una prenda de redención. Diríamos, señor David de la Torre, en algunas de sus clases, hablando del cielo, eh, que entonces, de alguna forma, la Eucaristía es ese anticipo, esta vida sacramental, eucarística, como el don mismo de Dios, de sí, para una caridad fraterna. Y que esto nos evoca a una trascendencia, aún más allá, a una vida futura. Entonces la Eucaristía pues no solo es una celebración, no solo es un rito, no solo es un culto, sino que también la Eucaristía pues es la prenda que redime, que salva, que le da eternidad a la humanidad. Pues, por obvias razones es alimento. ¿Y por qué? Porque entre más nos acerquemos a Dios en la persona de Jesucristo, más claro vemos el panorama de nuestra plenitud y nosotros, pues, de alguna forma nos acercamos a Dios y estamos en comunión y intimidad total y absoluta con Él, porque de esta forma es como la criatura experimenta la paternidad de Dios por Cristo crucificado y resucitado, es decir, el amor del Hijo que se ha quedado con nosotros y se ha traducido en la especie del pan y se ha traducido en la pasión, ¿no? Entonces, una intimidad que se vive en el misterio pascual. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? La Eucaristía es la celebración del misterio pascual que invita al hombre a vivir aquel misterio de la Pascua, como alimento. Eso es importante. Y ahí es cuando hay que preguntarnos, ¿realmente este alimento nos está sirviendo a nosotros? ¿Está calando en nuestra existencia, en nuestro diario caminar? ¿Ese sacrificio, esta oblación, está haciendo algo en nosotros o sencillamente es un rito cultural en el que todos participamos? ¿O realmente es un banquete en donde nos hacemos unos solos? Que es lo que vamos a desarrollar en estos momentos, ¿no? Muy bien, quiero comenzar con el pan partido. Directamente pues he trabajado todos los tres puntos, el partido, el compartido y el repartido con citas bíblicas. ¿Y por qué he puesto al Sagrado Corazón de Jesús? Importante recordar hacer aquí este pequeño paréntesis,
El Congreso Eucarístico Internacional se celebra en el Ecuador. ¿A qué? ¿A qué razón? A la conmemoración de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, que fue en 1874. En este caso era presidente García Moreno, el obispo Chequi Barba, y pues de alguna forma nosotros custodiamos esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, desde la época del Padre Matovelle, y para eso ha sido fundada la congregación. Entonces somos unos poco, de alguna forma, en palabras concretas, especialistas en este pequeño misterio. Entonces, desde ese aspecto, pues tiene mucha relación, pues efectivamente el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, que es la manifestación del amor de Dios en la persona del Hijo, o sea, Dios Padre, perpetúa su amor en la persona del Hijo en su corazón santísimo. Y esto se manifiesta en algunos detalles importantes, que lo vamos a desarrollar en unos momentos. Entonces, comencemos. Lucas capítulo 22, versículo 19 nos dice esto de manera textual. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Un pan que se ha partido, un pan que se ha fraccionado, un pan, como vemos en la celebración eucarística, pues la fracción del pan, o sea, el pan se rompe y este significado, pues, o este acto tiene algunos simbolismos importantísimos. Pues es el acto ese acto de partir el pan, pues sencillamente significa la entrega de Cristo. O sea, es como cuando nosotros nos pasa un problema y nos hacemos pedazos. Yo estoy roto, estoy hecho leña, saben decir por ahí vulgarmente hablando. O sea, estoy roto, estoy destrozado porque algo me ha carcomido y me ha hecho mal, me ha hecho, de alguna forma las palabras serían como, me ha hecho pedazos. Entonces, simboliza esa entrega de Cristo y como lo decíamos, es el memorial de la pasión y resurrección del Señor. Entonces, ¿qué es la entrega? La entrega de la cruz. Esta entrega que es un sacrificio por la humanidad, lo dice aquí, ¿no? Que será entregado por ustedes. Pero cuando habla de ustedes, no solo habla a los 12 apóstoles, incluido el Judas que estaba ahí. Habla pues de toda la humanidad, aquel género humano que ha recibido la revelación de Dios en la persona del Hijo, en la persona del Verbo encarnado. Entonces, al partir el pan, se nos recuerda la unión que existe entre nosotros, que existe entre tú y yo con la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y esto fomenta la unidad y la comunión. Entonces, quiero centrarme en el hecho del sacrificio. Entonces, para eso, vale recalcar lo que hablábamos del memorial, ¿no? De la pasión, de la institución. Y diría el padre Mato Belle, de aquí tengo la cita, aquí está. Por tanto, según el espíritu de la iglesia, para honrar convenientemente al corazón sacratísimo de Jesús, debe la congregación, o sea, los oblatos, tributar un culto especial a la divina Eucaristía y a la pasión adorable del Redentor. Esto se encuentra en uno de nuestros textos, aulas completas, tomo 1, volumen 1, en la página 72. Entonces, quiero traducir esto. Significa que el Señor ha manifestado su amor en dos momentos, en la cruz y en la Eucaristía, en el sacrificio cruento y en el sacrificio incruento. Y es la demostración del amor de Cristo, del amor de Dios en su corazón. Entonces, cuando hablamos del pan compartido, hablamos de aquel Dios que se ha hecho carne, el Verbo encarnado, y que se ha dado como ofrenda, como oblación y expiación por la humanidad, por los pecados de la humanidad, como sacrificio de redención y salvación. Entendiendo efectivamente cada una de estas palabras, pero de alguna forma en nuestra Constitución, pues nos evoca a una vida eterna, ¿no? Entonces, aquí es importante entender eso. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús nos muestra ese pan compartido en la Eucaristía y ese pan compartido que se ha hecho carne sufriente en la persona de Jesús en la cruz. Porque las plegarias de la oblación dentro de la liturgia, dentro de nuestra iglesia, adquieren un significado grande que de alguna forma nos permiten entender
la acción de la iglesia. Una iglesia que constantemente está dándose, que no tiene miedo ni escatima su sentido de entrega, de darse, de oblación. Entonces, eso lo podemos entender porque si Cristo lo hace como cabeza, el cuerpo místico que es la iglesia también. El cuerpo místico que es la iglesia también se une a este mismo acto, a este mismo sacrificio. Y diría el padre Matovegli, la devoción a la Eucaristía y a la devoción de la pasión del Santísima de nuestro Señor, el mundo, con todos sus esfuerzos, ni los poetas con todas sus inspiraciones jamás hubiesen podido adivinar la devoción, adivinar devoción más hermosa y más sublime, ni hechicera que nos ha ocupado jamás. Jamás el hombre hubiese podido ofrecer devoción igual al Sagrado Corazón de Jesús si no hubiese entendido el significado de la pasión y de la Eucaristía. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, entender que el pan compartido es un pan sacrificial. Un pan que se ha dado, que se ha roto, que se ha entregado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que ninguna. Sigo. Pan compartido. Segundo punto. Eucaristía, pan partido, pan compartido. Los he separado así, ¿no? Primera de Corintios 10:16 es una de nuestras bases bíblicas, en este caso. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, volvemos a eso, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Pues la imagen lo dice, ¿no? Somos una sola iglesia. Somos una sola unidad, una sola familia por el bautismo, efectivamente. Del bautismo hemos sido nacidos a la vida en Cristo, a la vida en Dios, a la vida sobrenatural. Pero eso nos hace una familia, eso nos hace parte de una misma unidad, un mismo lugar, de un mismo lugar, estado, ¿no? O sea, la iglesia como tal. Y por tal razón, pues debemos entender que desde la última cena, como un ejemplo, desde la Eucaristía, como un ejemplo, como lo dice Pablo a los Corintios, Jesús compartió el pan con los discípulos y allí con nosotros. Entonces, la Eucaristía no solo se queda en el hecho de la vivencia que tuvieron ellos, ni de lo que celebraron los discípulos de Maús, ni lo que siguieron celebrando los apóstoles al partir el pan, o lo que hacían en Hechos de los Apóstoles, que vivían la coinonía, que todos lo tenían en común. No solo ellos. Es una experiencia que la iglesia actualmente vive y ahora más con la sinodalidad en donde estamos llamados a ser comunidad, a ser una sola comunidad que se basa en la fraternidad y en la caridad, porque no se puede entender una fraternidad sin la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es el amor. ¿Y quién es el amor? Es Cristo. ¿Y dónde está ese amor en su corazón que se traduce en la Eucaristía y en la pasión? Diría Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el mundo tenga vida eterna y no perezca. Y es por el amor. Entonces, nosotros somos comunidad, somos la unidad de esta comunidad en cuanto al amor de la partición de este pan, en que ese pan se parte y se entrega, y lo hace por amor. Este es el sentido, la primera carta de Juan 4:8. Dios es amor. Por tanto, eso nos evoca a una dimensión eclesial de nuestra existencia, que es compartir el pan de la Eucaristía, el cual nos une como una familia, como una iglesia. O sea, ya no solo en el bautismo como un nuevo nacimiento, sino como una participación ferviente y constante de la vida de Dios en la persona del Señor, en la persona del Verbo encarnado que se ha dado como alimento. Y esto nos hace iglesia. Como decíamos, como en este caso lo dice Pablo, todos participamos de un mismo pan. Y ahí nos podemos traducir a
a la multiplicación de los panes, donde de 5 panes dio de comer, o 7 panes dio de comer a 5.000 hombres. Y diría Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, pues eso lo único que simboliza es que Jesús siempre se está dando y nos está haciendo uno solo. Nos está permitiendo estar allí, la preocupación por el otro. Entonces, si el pan partido es el sacrificio que yo estoy haciendo también uniéndome al de Cristo, el pan compartido me evoca a una dimensión eclesial donde me siento parte de un lugar, de una familia, ya no solo por un sacrificio, sino ahora por una unidad sacramental y una unidad de banquete. Es el banquete el que nos hace parte de un solo lugar. Diría nuestro autor de base, García, abro comillas, la Eucaristía es el sacrificio de la nueva alianza, la nueva Pascua de la Iglesia en el camino hacia la patria del cielo. Y la Iglesia es la que va al cielo. No va solo uno, vamos todos, todos estamos invitados a esto, a una comunidad terrenal que aquí camina, que escatológicamente hace la presencia del reino y que al final tendrá su recompensa en el cielo, aquella retribución, como nos habla el Antiguo Testamento, de parte de Dios, pero porque hemos estado intimando con la persona de Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos. La Sagrada Eucaristía es la prenda de la resurrección, diría el padre Matovella, no solo para los individuos, sino también para las naciones. O sea, la Eucaristía no es solo la prenda de la resurrección para ti y para mí, sino es la prenda de la resurrección para la iglesia, para los pueblos, para una comunidad, para aquella primera comunidad y para nosotros aquí reunidos, y para los que están siempre en la presencia del Señor. Y pues, por supuesto, como les decía, ¿no? Entonces tiene una dimensión, pues, de un aquí, pero también de un aquí, pero todavía no escatológico, que desde la soteriología, es decir, desde el estudio de la salvación, se nos presenta desde las palabras de Pablo, en 1 de Corintios 11:26, cada vez que comemos o coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Hacemos lo que pasa allá, lo vivimos acá, en cuanto más cerca estemos de la presencia del Señor, en cuanto más reflejemos un Cristo, de ese rostro de Cristo doliente, sufriente, que ha resucitado y está vivo. Y esto nos evoca ciertos detalles que ahora vamos a pasar de manera directa, que es un contexto de la esperanza. O sea, el que el pan se ha compartido es un signo de esperanza, un signo de que va a haber algo y habrá algo que está más allá y que nos espera y que nos inunda. Y eso se transforma en una iglesia donde está la inhabitación de Dios, es decir, el Dios que habita la humanidad, el Dios que habita la iglesia y la hace una sola porque están unidos a la persona de Cristo. Por tanto, creo que para darle conclusión a este pan compartido, pues es importante entender que el pan compartido es el pan que nos hace iglesia, es el pan que nos hace comunidad, es el pan que nos hace ser uno solo, en la persona de Jesucristo. Allá. Sigamos, el último punto central de los tres que es el pan repartido. Dice Mateo 25, 35 al 40, yo lo he resumido en dos, el 35 y el 40, pero ustedes creo que conocen este pasaje, esta película del Evangelio de Mateo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, cuando estuve forastero, herido, enfermo, encarcelado, me visitaste, me curaste, etcétera, etcétera. Y dice el Señor Jesús, lo que hicisteis con uno de mis hermanos, con el más pequeño, a mí también me lo hicisteis, o lo hicisteis también conmigo. Pues, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Sencillo. Pan repartido. En palabras sencillas y concretas. Misión. La Eucaristía, como pan repartido, es
el hombre que ha recibido a Dios en su vida y lo transmite, lo comunica, lo da, lo testimonea. O sea, es testimonio de aquella presencia eucarística en su vida. Y esto yo lo suelo llamar de una manera muy particular, eucaristizar la vida. Este proceso es la eucaristización de nuestra vida, pero la eucaristización de la vida no es solo ser otra Eucaristía, sino compartir aquella Eucaristía a los otros. Lo que dice lo de la Sagrada Eucaristía, el final de la misa en latín, vayan y misionen, iten misam et, a llevar lo que han vivido, o sea, compartan en misión, misión. Por eso es una misión, una evangelización. La Eucaristía se vuelve esto en nosotros cuando comprendemos que después del sacrificio, después de hacernos uno solo, pues ahora nos invita a proclamarlo. La Eucaristía nos lleva a repartir ¿qué? El amor de Dios. ¿Qué se traduce? En la entrega, el sacrificio, la caridad, la escucha, el estar presente en el necesitado, en mi prójimo, en el que está allí, en el que necesita tiempo, espacio, un abrazo, en mi familia, en mi hermano, en mi esposa, en mi esposo, en los que tengo cerca, a mi padre, en el que está sufriendo allí y necesita de mí. No necesito ir al oriente, no necesito precisamente, o sea, es bueno y es necesario experiencias de esa, pero no es lo primero que debo hacer. Dicen que todo comienza en casa. Entonces nuestra misión como hijos de Dios, en este caso desde nuestra institución, desde nuestra asociación de fieles laicos, en este caso, si no me equivoco, asociación de fieles laicos, es esto, comenzar en casa, en el que tengo más cerca. Diría el Papa Francisco, son periferias existenciales y son las que están más cerca. El prójimo, el próximo, no vamos a buscar el próximo del último rincón de la ciudad de Quito, sino el que está más cerca, que a veces es el que más necesita de nosotros. Entonces, este es un proceso de servicio y de caridad, de servicio amoroso, un servir con amor, porque el pan repartido nos recuerda la necesidad que tenemos nosotros de servir a los demás, a ejemplo de la persona de Cristo que pasó haciendo el bien. Y en este caso es la gracia eucarística traducida, como nos diría Romanos 6:4, que la gracia de Dios lo que hace en el individuo es sacar el pecado para que en él habite Dios y sea obediente a Dios. Es decir, que la gracia de la Eucaristía hace en el individuo, en ti y en mí, de alguna forma que desaparezca o que vayamos dejando el pecado para que nuestro corazón esté obedeciendo a Dios, y hacer su voluntad es salir al encuentro del otro, como lo hizo el Señor. De alguna forma, pues es lo que debemos siempre replicar, lo que hizo Cristo. Entonces, ver en el necesitado, no la necesidad de cosas, sino la necesidad existencial de la cercanía humana y de la misma presencia de Dios, como el buen samaritano, aquel que era excluido por la comunidad judía, los samaritanos, mostró realmente en él el amor y la misericordia de Dios, una misión. Se apiadó de aquel hombre que había sido golpeado y dejado en el camino, y quienes supuestamente tenían la gracia, el levita y el sacerdote, no lo hicieron. Entonces, aquí vale reflexionar este aspecto. ¿De qué sirve vivir la celebración eucarística si no se traduce en una experiencia de amor con el otro? Si no soy capaz de dejar mi estado de confort. Y dijo el Papa Francisco, oler a abeja, o sea, sentir al otro, estar allí, como el buen samaritano, o sea, el que es sacerdote, que era el que practicaba los ritos sacrificiales del templo, levita, pues entendido de la ley, un doctor y todo eso, no fueron capaces de mostrar a Dios quienes lo tenían. O sea, es una pregunta muy esencial para ustedes, para mí, o sea, principalmente para mí, o sea, yo que estoy, entre comillas, más cerca de Dios, o sea, y preguntémonos, ¿estoy mostrando a Cristo en lo que vivo? ¿Estoy siendo coherente, testimonio? Es decir, la caridad y el servicio está en mí, el acto de entregarme implica darme y dar justicia y dar caridad. ¿Lo estoy haciendo? Es la pregunta que
creo que deberíamos y nos tenemos que hacer siempre nosotros. Porque al ejemplo, en este caso del sacerdote levita y el samaritano, dijo, perdón lo que voy a decir, mil disculpas. ¿De qué nos sirve tanto incienso, tanta agua bendita, si sencillamente Dios no está actuando o no estamos dejando que Dios actúe en nosotros y se vea reflejado en la caridad, que se vea reflejado en el amor? Entonces, siempre es bueno y es importante hacernos estas preguntas muy existenciales, la verdad. Y por último, quiero compartirles pues una cita de García. Dice así, abro comillas: la Iglesia obtiene continuamente las fuerzas necesarias para cumplir esta misión de la Eucaristía, de la experiencia de la comunión con Cristo crucificado y resucitado. En efecto, cada encuentro con Él en el Santísimo Sacramento intensifica en los fieles el compromiso de cooperar en el proyecto salvador de Dios. Como enseña San Pablo, participar en la Eucaristía significa quedar involucrado en el anuncio de la salvación obrada por Cristo, porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga, lo que habíamos leído antes. No me lo estoy inventando yo. Creo que por eso he utilizado muchas citas para iluminar esto, ¿no? Porque yo no puedo evocar o decir algo fuera de lo que la iglesia enseña. Entonces, de alguna forma es esto, ¿no? La Eucaristía en nosotros fortalece nuestra misión, fortalece nuestra vida espiritual y nos lleva al cielo, pero nos permite que no solo nos santifiquemos nosotros, sino que ayudemos a la santificación de los otros, del que está al lado, del que está a mi cercanía. Y pues para ir concluyendo, ya que se va acabando el tiempo, quisiera decir estas aplicaciones prácticas de la vivencia eucarística que me llaman mucho la atención. Pues la Eucaristía pues, nos hace llevar una vida sacramental. Pues, efectivamente, en cuanto la recibamos conscientemente de lo que es ella, de lo que es vivir en Dios y por supuesto en el estado de gracia necesario, que nos conlleva a un testimonio de vida. Siempre se va a traducir en esto. O sea, no tiene sentido una vida sacramental si no hay un testimonio de vida. ¿Y qué es la vida sacramental? Pues participar frecuentemente de la celebración para fortalecernos en la fe, en la comunión con Cristo y en la comunión con la iglesia, con la comunidad, con el otro, con el que está allí, con mi hermano. Y el testimonio de vida, pues es sencillo, vivir de acuerdo a los valores del Evangelio, vivir de acuerdo a lo que enseñaría Cristo, vivir de acuerdo según como Él. Y hay que pensar, ¿esto haría Jesús? ¿Sí o no? Pues siendo ejemplo de amor, de servicio, siendo un ejemplo, un rostro eucarístico. ¿Cuál es ese? Pues el que vive el amor, el que se dona, el que no tiene miedo de salir de sí mismo. Y de tal forma, pues yo les podría decir esto, ¿no? Que este misterio lo único que hace es encerrarnos en, en Dios, pero no encerrarnos y quedarnos allí, sino que después de tomar el alimento, pues compartirlo a los otros. Sí, el sacerdote es el que comparte el pan eucarístico, pero tú te estás compartiendo también, estás siendo parte de esta misión de la Eucaristía, como nos decía la cita de García. O sea, está siendo parte de este llamado de cooperar en el proyecto de la salvación, en el proyecto soteriológico de Dios, el proyecto salvador de Dios. Debe ser la pregunta que siempre nos hagamos. Para concluir, cierro con esto, pues, para que se queden claros en este detalle. Pues la conclusión es la siguiente, ¿no? La Eucaristía como pan, partido, pues es sacrificio y comunión. La Eucaristía como pan repartido es unidad y fraternidad. Y la Eucaristía como pan repartido es misión y servicio. Esto sería, creo que debía haber partido de aquí y haber hecho el resto, pero sería esta, ¿no? O sea, lo esencial. El pan partido es sacrificio y comunión, el repartido es unidad y fraternidad, y el repartido, ay, perdón, aquí creo que tengo un error. El segundo es compartido, mil disculpas. Voy a hacer una corrección rapidísima. Uy, se me fue. Entonces aquí es compartido, pan compartido.
es unidad y fraternidad, unidad y fraternidad. Creo que ese es el resumen de todo lo que hemos tratado de ver. Pues lo he tratado de hacer de esta forma, no, bueno, me hubiese gustado tener preguntas alzadas de manos, si alguna duda a lo largo de la exposición, pero no pasa nada. Y, y en este caso, pues, este es el resumen y todos los detalles. Tengo un material aquí, yo creo que lo podría compartir con Carolina, que ha sido que me ha compartido de alguna forma donde está pues todo lo que hemos visto o los detalles más importantes. Hay algunas otras citas por ahí, pero creo que esas son las que he considerado como esenciales. Y efectivamente la Eucaristía pues es un tema para poder conversar muchísimo, para poder conversar demasiado y hay muchas cosas por las cuales se pueden hablar y por eso creo que esto es una formación muy amplia, ¿no? Este es un punto central. Entonces, y pues todo esto pues solo nos puede traducir a oblación, a una oblación que se ha mostrado en el amor de Cristo, en su corazón santísimo, en la Eucaristía y en la pasión. Yo creo que con esto termino pues mi exposición y creo que quedamos tal vez, no sé si para preguntas o alguna cosa. Dios les pague. Muchas gracias, hermano Christopher. Yo creo que estuvo muy clarito. Fue como suelen decir, corto, claro y conciso. No invitarles, queridos hermanos y hermanas, si quieren preguntar, hablar, compartir algo, este es el momento. Si hay dudas, inquietudes, están habilitados los micrófonos para que puedan interactuar con nuestro hermano Cristo. Escucha, me Buenas noches, preocupa. hermano Joel. Buenas noches, padre. ¿Cómo está, hermano? Hermano Christopher, hermano está bien. Hermano Vamos a padre. hablar. Hermano padre. Cuente, dígame. Sí, como ya dijo Anita Carolina, la enseñanza muy corta, concisa, concreta y también a la vez práctica. Porque sí, a mí me ha llegado en esto de la conclusión, en definitiva, lo que es el pan partido, el compartido y el repartido. Todo le lleva a la misión, porque si no hay testimonio, no hay misión. Si no hay una vida sacramental, no hay una misión. Y quizás solo quedarme, como dice, solo en la oración, pues justamente la oración lleva a la acción. Y si no hay oración, no hay acción, no hay nada. Y como San Benito Meni dice, no, el lema de él, ora y elabora. Entonces, pues, para mí, muy edificante y constructiva la enseñanza de esta noche. Gracias, padre. Gusto. ¿Por qué? ¿Por qué la Eucaristía es importante para el cristiano? Sería la pregunta. ¿Por qué la Eucaristía es importante para el cristiano y a dónde lo lleva? Quien desee responderla. La Eucaristía, la pregunta que usted nos estableció, la Eucaristía es importante porque es recibir a Dios, es estar presente en cada uno de en nuestra vida, y más aún cuando nosotros recibimos la Eucaristía, que es la personificación mismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, indica, es, indica esto que bueno, esto deba que para recibir a Cristo debemos buscar un y mil formas de actuar de la mejor manera, ¿no? Porque si yo estoy enojada, un caso, estoy mal con mi esposo, con alguien, no me atrevería a recibir la Eucaristía, ¿no? Porque pienso que es algo que llega a uno le pondría yo como a santificar y nos lleva a estar en una comunicación más hacia nuestro Señor. Claro que yo digo que como seres humanos nos falta mucho, nos falta mucho, ¿no? Pero ese es mi criterio para la gloria de Dios. Muy bien, doña Norma, mil gracias, sí, es verdad. Y recuerda que pues, el proceso de la santificación pues, es un proceso largo, o sea, comienza cuando comenzamos nuestra vida de fe y culmina pues, en la muerte y ni siquiera ahí, porque ahí sí que dijo alguien la pervivencia del alma y pasamos a la eternidad. Entonces, es un proceso que se va haciendo y como usted lo dijo, es importante porque lo que vamos a hacer aquí es lo que de alguna forma va a mostrar
nuestro futuro, si hacemos real la presencia de Dios aquí, pues efectivamente porque la vamos a alcanzar. Y esto pues tiene un fin, o sea, la vida terrenal tiene un fin y lo que hiciste, pues ya fue lo que hices y lo que has hecho y no va a haber más. Entonces, muy bien, doña Norma, mil gracias. Y pues invitarnos siempre pues a hacer testimonio y coherencia a través de la presencia de la Eucaristía en nosotros. Ve, don Mario, ya que lo... No, don Reinaldo y María Soledad creo que están ahí. ¿Dónde se ve reflejado el amor de Dios en la persona de Cristo en su corazón santísimo? A ver, Va, ¿cuál pregunta? ¿Esta es la última? esta última. ¿Dónde podemos mirar el amor de Dios que está en el corazón, que se ve reflejado en el corazón de Cristo? ¿Dónde lo vemos palpable en la persona mismo de Cristo? En la Eucaristía, el rato que Él se parte para nosotros, se dona para nosotros, se queda con nosotros, se partió para mí, para yo poder compartirlo y para poder repartirlo a los demás. Junto con mis hermanos, unidos todos en la Eucaristía, en la Santa Misa, hacer uno solo para nosotros, teniendo la fraternidad, participando de la misma comunión que es el pan eucarístico, poder llevarlo al mundo. Ahí vamos a poder ver y que vean en nosotros que nos amamos, que estamos juntos, que caminamos. Ciertamente muchas veces podremos caernos, pero está Jesucristo ahí siempre para levantarnos y los hermanos son los que muchas veces nos apoyan para eso, ¿no? Para Muy, levantarnos y seguir el camino. Y la Eucaristía es esa fuerza, es ese pan que se nos da para no desmayar en el camino en el que estamos. muy bien, sí, el corazón de Jesús se ve reflejado pues en la Eucaristía y efectivamente en el sacrificio pues de la cruz, que es el misterio central, o sea, en el misterio pascual, para ser exactamente. Muy bien. Don Reinaldo, gracias. Y bueno, no sé, yo no tengo más preguntas, porque después no contesta. Si alguna duda, pues aquí estamos. Cualquier cosa y agradecerles. Buenas noches, hermano Christopher. ¿Cómo Eh, está? Bien, a Dios gracias. Qué Me bueno. quería agradecerle por su exposición, su Mm, compartir. Muy didáctico. Hemos tenido algunas reuniones ya hasta ahora en el grupo y en la suya me encantó por la forma como nos compartió las diapositivas. De esa manera uno también puede tomar nota y también me encantó la forma como nos ha enseñado hoy, ¿no? A mí me gustó mucho el tema de que la Eucaristía me lleva a ser un rostro eucarístico, porque si yo vivo la Eucaristía con fe, sobre todo con fe, y aprendo y entiendo y me alimento de Cristo, estoy llamada a ser un rostro eucarístico. Esa frase nunca la había escuchado y quiero agradecerle, hermano, porque me encantó el saber que yo tengo que ser un rostro eucarístico cuando salgo, ¿no? Y ser ese pan compartido, repartido en la misión, en el testimonio de vida. También me encantó el hecho de que la Eucaristía nos lleva a tener una vida sacramental, y es verdad, porque cuando asistimos a la Eucaristía nos vamos uniendo más con nuestra iglesia. Somos, cierto, somos piedras vivas de la iglesia, somos parte de la iglesia, pero somos ya más activos cuando frecuentamos la Eucaristía, cuando amamos la Eucaristía. Entonces, me encantó eso de la vida sacramental y también de ser el testimonio de vida. Yo le agradezco a Dios por su vida y que Dios le bendiga mucho, que Dios le dé la fuerza, le dé el ánimo, le dé la tremenda decisión de consagrar su vida al Señor. Realmente me ha emocionado mucho cómo nos ha llevado tan jovencito y cómo nos ha enseñado hoy muchísimo. Que Dios le bendiga y que cuente con nuestras ¿no? oraciones también, porque eso como laicos estamos llamados a orar por los hermanos que están en el camino y los que ya se consagran al sacerdocio. Esa es nuestra misión también. Cuente con nuestras oraciones. Que Dios le bendiga. Se paraliza, Oh, bueno, se paraliza un poquito. sí, sí, pero gracias a doña Bachita, Dios le pague, pues, dijo alguien, pues, lo que Dios haya querido obrar en el momento. Dios le pague con muchísimo gusto. Ahí estamos.
¿Alguien más quiere hablar? Hermano Marito, abra nomás el micrófono. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mi querido hermano Christopher. En verdad, es una hora maravillosa compartir y alimentarnos de esta charla porque cuando hablamos de Dios, de Jesucristo, me siento alimentado. Respecto a la pregunta anterior, ¿qué significa la Eucaristía para un cristiano? Y yo creo que para mi forma o es mismo. Si soy cristiano, tengo que vivir de Cristo, alimentarme de Cristo porque es el pan bajado del cielo. Entonces, en esta noche yo me quedo claro de la Santa Eucaristía. Me ha dado más confianza el momento de la Eucaristía porque aquí en esta parte del pan compartido me dice que me siento, o sea, debo sentirme parte de una familia. Esa es una confianza que me den esta noche y yo creo que en la Eucaristía voy a tener eso en mente, que todos somos familia y hacemos un solo cuerpo, nos alimentamos del mismo pan y como digo, esta persona, este cuerpo no solamente se alimenta del alimento material, sino de un alimento espiritual. Eso que sea para la gloria de Dios y muchas gracias. Que el Señor lo bendiga, mi hermano Cristo. Mucho gusto, gracias a ustedes. Listo, ya nos cogió el tiempo y bueno, nuevamente agradecerte, hermano Christopher, por aceptar esta invitación. También yo me llevo bastante, sobre todo tener en mente clara la conclusión, lo que es el pan partido, compartido y repartido, sobre todo la misión y el servicio al que nos convoca el Señor. Y quería también complementar la pregunta de qué es la oblación, la entrega total. Eso sí se me quedó bien grabado. Y también bonito saber de la comunidad que vienes, es una comunidad que nació aquí en el Ecuador y que ustedes están encargados de custodiar el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces eso es bello y decirte que cuentas con nuestra comunidad para orar por ti, por tu vocación y bueno, poderte tener en otras oportunidades y dar gracias al Señor por todo este trabajo del webinar, porque desde el primer hermano sacerdote que nos acompañó y los siguientes hermanos ha sido un complemento. Y eso es la unidad de la iglesia, todos hablamos del mismo lenguaje, el mismo idioma, y el Señor nos lleva al compromiso de vida. Por favor, si nos ayudas con la oración final. Bien, desde el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios omnipotente, por esos beneficios. Tú que eres Padre, nos conduce, nos lleva, nos guías hacia tu presencia en la persona de tu Hijo que se ha quedado como prenda de nuestra vida eterna, como nuestro camino, como aquel que nos conduce y nos abre las puertas del cielo. Señor, ilumínanos con la gracia de tu Espíritu para siempre perseverar en tu presencia y alcanzar nuestra meta final, el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ponemos bajo el amparo del corazón santísimo de María, ella, patrona principal del Ecuador, que sea quien nos lleve a vivir siempre eucaristizando nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, ser la salvación del alma mía. Y que el Señor Dios Todopoderoso, el que nos ama, nos bendiga, nos proteja, nos guarde de todo mal y peligro, nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios les pague. Mil gracias por esa invitación. Una experiencia muy bonita. Gracias por permitirme participar con ustedes y de alguna forma recordar algunas cosas que he tenido siempre presente y también son riqueza para mi vida de fe. Una feliz y hermosa noche, que les vaya súper bien, un gusto, Dios les bendiga y algún momento nos hemos de ver. Dios les pague.